La biología celular es una ciencia fundamentada y reconocida como disciplina básica, que explora los procesos internos de la célula, describiendo todas las estructuras y características de las células animales, vegetales y seres unicelulares, las modificaciones en el curso de la vida de las células, su diversidad dentro de estos seres o a lo largo del desarrollo embrionario. Actualmente, la biología celular forma parte de los campos más importantes de la biología. El estudio de las propiedades de la célula permite comprender el funcionamiento y la constitución de las estructuras pluricelulares. Así, de ser una ciencia descriptiva, la biología celular se ha transformado en ciencia experimental, con el objetivo esencial de mejorar la comprensión de las estructuras y de los mecanismos a nivel celular y molecular. El estudio de las ciencias biológicas siempre ha estado acompañado del uso del microscopio. La capacidad del ojo humano es limitada a la hora de estudiar lo pequeño. Hay una inmensa cantidad de células y microorganismos que influyen significativamente en la vida del ser humano, y que por ello, exigen ser estudiadas en favor de un mayor conocimiento y mejora en la calidad de vida. Gracias a los avances y el progreso en el campo de la microscopía, el hombre ha sido capaz de ver organismos y estructuras que a simple vista serían invisibles, y con ello, efectuar descubrimientos decisivos en el campo de la microbiología, relacionados con las transformaciones de la materia orgánica, las causas de las enfermedades o los agentes implicados en los cambios geoquímicos. Los detalles microscópicos de las células se hicieron evidentes al mejorar el diseño del microscopio, de tal manera que para el siglo XIX se lograron identificar casi todas las estructuras o componentes de la célula, las cuales actualmente pueden describirse con el uso de diferentes tipos de microscopios. Sin embargo, el microscopio de luz es el más utilizado, permitiendo observar la estructura básica de la célula. Todos los organismos están compuestos de células muy pequeñas y para estudiarlas usamos varios tipos de microscopios. Los microscopios magnifican la imagen y aumentan nuestra capacidad para ver detalles que de otro modo no podríamos percibir. En este laboratorio se usará el microscopio para apreciar detalles de organismos pequeños y microscópicos, invisibles a simple vista. Se conocerán los diferentes tipos de microscopios y sus usos, y se estudiarán varias clases de células, sus estructuras y funciones. Las fuentes históricas procedentes de civilizaciones antiguas como la asiria, la clásica o la árabe, nos hablan ya del poder amplificador de las lentes biconvexas y de la utilización de técnicas de ampliación de la imagen. El término microscopio deriva etimológicamente del griego mikros, pequeño, y scopeo, observar, y fue acuñado por Jim Faber. Este término designa en sentido amplio a todo instrumento utilizado para amplificar la imagen de objetos que por su tamaño no son observables a simple vista. En la práctica, se refiere a un aparato formado por un sistema de al menos dos lentes, un objetivo y un ocular, con el mismo fin. El descubrimiento del microscopio compuesto tuvo un precedente atribuido a Galileo. El verdadero impulsor de la microscopía fue, sin duda, el holandés Anton van Leeuwenhoek. Anatomista y fisiólogo, construyó microscopios simples, con lentes muy convexas que él mismo pulía y con los cuales realizó observaciones muy diversas. Estudió la composición de la sangre, fue el primero en observar y dibujar los protozoos, él descubrió las bacterias, y más. Sus trabajos fueron publicados por la Real Sociedad de Londres. Los primeros microscopios denominados simples constaban solamente de una lente, la cual se sostenía con la mano y se dirigía hacia la fuente de luz para que ésta atravesara la lente y el objeto. Estos microscopios producían, no obstante, difracciones y aberraciones, que se corrigieron gracias a la técnica del doblete, aportada por Wollaston aplicando al microscopio monocular astronómico. Hoy día, hay unanimidad en considerar a los holandeses Hans y Zacharias Janssen como constructores del primer microscopio compuesto. Desde entonces y hasta nuestros días, el microscopio compuesto no ha cesado de perfeccionarse.
El desarrollo de lo que hoy conocemos como biología celular es la consecuencia de un invento fascinante, el microscopio. Por él se sabe que la célula es la unidad anatómica, funcional y estructural de todos los seres vivos, capaz de realizar todas las funciones vitales como la nutrición, relación, reproducción. Recordemos que Robert Hooke en 1665 acuñó el término célula, tras observar la base morfológica, alvéolos o celdillas en el corcho y otros materiales vegetales observados al microscopio. Hay dos tipos principales de microscopio, el microscopio de luz y el microscopio de electrones. El microscopio de luz usa un rayo de luz para iluminar los objetos, que son entonces magnificados y enfocados por lentes de cristal. Los microscopios de luz más comunes son el estereoscopio, estereomicroscopio o microscopio de disección y el microscopio compuesto. El estereomicroscopio se utiliza para observar objetos relativamente grandes, de aproximadamente 0.05 a 20 milímetros. El microscopio compuesto se utiliza mayormente para estudiar objetos o secciones finas, entre aproximadamente 0.2 a 100 micrómetros. Para ver más detalles se usan tinciones que resaltan partes de lo que deseamos estudiar o se emplean microscopios especializados. Entre los microscopios especializados que usan una fuente de luz están el microscopio de campo oscuro, el microscopio de contraste de fases y el microscopio de fluorescencia. Los microscopios de campo oscuro y de contraste de fases se usan para observar organismos vivos o muertos, que no pueden teñirse. Los microscopios electrónicos usan un haz de electrones, en vez de luz, y sus lentes son imanes en vez de lentes de cristal. Estos microscopios proveen un aumento de hasta 200.000 veces el tamaño del organismo. El microscopio de luz es un aparato óptico usado para amplificar y resolver detalles finos de un objeto microscópico. Está compuesto de diferentes partes, mecánica, óptica y de iluminación. La parte mecánica recibe también el nombre de estativo o montura del microscopio. Consta de pie, columna, tubo, mecanismo de movimiento y platina. La base o pie sirve de soporte al microscopio y suele tener el peso suficiente para darle estabilidad al equipo. La columna une la platina a la base y sostiene al condensador y al diafragma. El tubo óptico sostiene a los lentes oculares y al lente objetivo y los mantiene separados por la distancia de trabajo correcta. El brazo a continuación de la base o pie que permite movilizar al microscopio con la mano. Las pinzas sostienen a la lámina portaobjeto con firmeza sobre la platina. El revólver permite colocar en posición de trabajo, alternativamente, los objetivos que posee el microscopio. El tornillo macrométrico mueve la platina o el tubo hacia arriba o hacia abajo, acercando o alejando rápidamente al objetivo a la distancia de trabajo aproximada con respecto a la muestra. El tornillo micrométrico permite mover lentamente y con precisión el tubo hacia la platina o viceversa. La parte óptica consta de dos sistemas de lentes convergentes centradas, lentes objetivos y oculares, condensador, diafragma, fuente luminosa. Los lentes oculares compuestos por lentes que multiplican el aumento del objetivo están ubicados en la parte superior del tubo. Un buen ocular, 10x, puede permitir un aumento total de 1000x. Los lentes objetivos, compuestos por lentes de diferente aumento, se encuentran ubicados en la parte inferior del tubo en el sistema de revólver. Normalmente un microscopio de luz dispone de 3 lentes objetivo, 10x, 40x y 100x, independientes e intercambiables. Cada uno de ellos tiene un aumento dado, y su propósito es magnificar el objeto para producir una imagen real que se proyecte hasta el plano focal del ocular. El sistema de iluminación está formado por la fuente de luz o lámpara externa que se inserta en la base o pie del microscopio.
En algunos microscopios, en especial los que requieren trabajar con lámparas externas, existe un espejo y permite reflejar hacia arriba la luz que debe pasar a través del diafragma. El condensador concentra el haz luminoso en la preparación. El diafragma regula la cantidad de luz que pasará a través de la preparación. La imagen en un microscopio se forma por la transmisión de los rayos provenientes de una fuente luminosa a través del objeto. Los rayos luminosos atraviesan el diafragma, que a manera de iris, delimita el diámetro del haz lumínico que penetra por el condensador. Este último está formado por un sistema de lentes convergentes que concentra y proyecta el haz lumínico sobre el objeto a examinar, a través de la abertura de la platina. El objetivo recoge la luz que atravesó el objeto examinado y proyecta una imagen real, invertida y aumentada que se forma dentro del tubo y que es recogida por el ocular, que es la segunda lente, la cual forma una imagen virtual, invertida y aumentada del objeto examinado. Aumento. Es la proporción en el tamaño de la imagen observada al microscopio y el tamaño real del objeto. La imagen que observamos es invertida con respecto a la imagen original y aumentada. El aumento total resulta del producto entre el aumento del objetivo por el aumento del ocular. Hemos realizado una descripción del microscopio, ahora aprenderemos a cuidarlo. Transporte el microscopio sosteniendo con una mano el brazo del microscopio y con otra mano la base. Tomar muy en cuenta que el cable de la lámpara esté recogido. Antes de usar el microscopio, observe que todas sus partes estén limpias y en buen estado. Cualquier daño debe ser reportado inmediatamente. Se debe evitar impresiones digitales sobre las superficies ópticas. Si las hay, eliminarlas con un paño libre de polvo y pelusas. No ponga en contacto líquidos con los lentes o la platina. Cuide que el porta y cubre objetos estén limpios y secos. Prepare el material sobre la mesa de trabajo, nunca sobre la platina. Nunca use los objetivos de mayor aumento sin que el objeto esté cubierto con el cubreobjetos, pues puede manchar los lentes. Inicie la observación con el objetivo de menor poder. Procure hacer la observación con los ojos bien abiertos, es solo cuestión de práctica. Mueva los tornillos macro y micrométricos con las dos manos. No confunda el tornillo macro y micrométrico con el tornillo del iluminador. Gira el revólver de manera como van las manecillas del reloj. Mueva la palanca del diafragma con mucha precaución. El cuaderno de notas debe ir a la derecha del microscopio. Asegúrese de que el microscopio esté limpio antes de entregarlo. Para guardar un microscopio es necesario colocar la platina en posición de reposo. Mueve el tornillo macrométrico hasta que éste baje la platina completamente. Los microscopios deben conservarse en lugares claros y secos.